A ver, eh, esta está fácil. Esta es la siguiente porque son puro gráficos. Me dice calcular A menos B. Miren, tenemos el par ordenado 8,7. ¿De dónde ha salido eso? De los valores de acá, pues, ¿no? Para X 8 y para Y 7. Entonces ahí está el par ordenado 8,7. Lo mismo en el siguiente punto, ¿no? ¿De dónde ha salido ese par ordenado? Para X1, o sea que acá vale 1 y acá vale 5 negativo, ¿no? Entonces decimos que B es igual a 8 y A va a ser el valor de 1. Me piden calcular A menos B, es decir, 1 menos 8. La respuesta va a ser negativo 7. Ya, seguimos con la pregunta número 6. De igual forma, ¿ya, chicos? De igual forma, solo es cuestión de ver el gráfico. Entonces observamos que los puntos están acá, ¿ya? Mira, acá está el punto y acá está otro punto. Acá nos preguntamos, para X, me dice que ha avanzado hasta -3. Y para Y, no se ha movido, ¿ve? Si es que Y hubiese tenido algún valor para arriba, hubiese estado por acá o por acá. O para abajo, por uno de estos. Como no se ha movido para nada, Y vale 0. Es por eso que ahí ponen B, 0. Pero ya sabemos que B vale -3. Lo mismo para aquí. En este caso, donde sí se ha movido es en la coordenada Y. O sea que ha bajado -4. Pero para X no se ha movido nada, ¿no? Está ahí, ni para la izquierda, ni se ha ido para la derecha. Está ahí al centro. Entonces el punto ahí es 0, -4. Por lo tanto, podemos decir que B vale -3 y A vale -4. Me piden A más B, es decir, -3 y -4. Respuesta, -7. Ok, pregunta 7. Calcular A al cuadrado. Esto es lo que me piden, ¿no? Me piden A elevado al cuadrado
Si la función es esta, ¿no? Es 1,5, 2,7 y 1,A. Ahora, me están asegurando que es una función, pero nosotros observamos que se repite el primer valor, ¿sí o no? Cosa que no debe suceder, a menos de que estos sean iguales. Ahí sí puede ser una función. Por lo tanto, decimos que A va a ser igual a 5, ¿no? Entonces estaríamos hablando de esta función. Solamente 1,5 y 2,7. ¿Ya? Porque al tener yo dos pares ordenados que son iguales, solo uno de ellos se debe copiar. ¿Ok? Y ya pues ahora sí es una función, pero no se repite el primer elemento en ninguno de los pares ordenados. Ahora me piden solamente calcula A al cuadrado. Vamos a poner acá. Me piden A elevado al cuadrado. O sea, 5 elevado al cuadrado. Igual a 25. Listo. Profesor, Sí, dime. profesor, mi pantalla está todo negro, no sé qué pasó. Tu internet debe estar mal. Sal y vuelve a entrar si quieres. Ok, profesor. A ver, chicos, vamos a continuar nosotros. Según el siguiente gráfico, donde f es la función, tenemos dos conjuntos, ¿no? A y B. Conjunto, elemento de salida, elemento de llegada. Entonces, si a nosotros nos piden lo siguiente, ¿no? M igual F4 más F9 entre F1, es simplemente ver el elemento de llegada, ¿no? Porque esta F significa que si yo agarro, ¿no? F1, o sea, si yo digo F1, ¿cuál va a ser su reflejo? Será 3. Esto vale 3. Y así sucesivamente. Entonces, miren, tengo a M igual F de 4, ¿cuál va a ser su reflejo? 5. Ya mira, F4 su reflejo, 5. F de 9, ¿cuál es su reflejo? 4. 4, exacto. Y de F1 ya hemos visto que es 3. Nada más. Será 9 entre 3 igual a 3. Listo.
Ya, pregunta 10, chicos. Calcula la suma de elementos del dominio de la función. Antes de nada, tenemos que saber qué es un dominio y qué es, bueno, solo dominio, ¿no? Pero yo les voy a explicar todo el concepto. Entonces, cuando tengamos un par ordenado, que es lo que estamos viendo hace ratos, ordenado, que nos da, pues, ¿no? Un punto en el eje, en el producto cartesiano. Cuando tengamos un par ordenado, vamos a tener siempre de esta forma, ¿no? X y Y. X representa a los primeros valores, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 3,4, ¿quién es X? Es 3. Si tengo 5,6, ¿quién es Y? Es 6. Si tengo 1,6, ¿quién es X? Es 1, ¿verdad? Ahora, aparte de representar a los primeros términos, el valor de X, representa a lo que son llamados dominios. Dominio. Y si tú quieres hablar de los segundos elementos, también se les puede conocer como, o se les conoce como rango. Entonces, los primeros elementos de una función representan al dominio. Los segundos elementos se le conoce como rango. ¿Ok? Dominio y rango. Eso siempre lo van a ver en álgebra. Dominio, rango, dominio, rango. Entonces, calcula la suma de elementos del dominio de la función. A ver, mi función, me están asegurando que es una función, ¿ah? Es 4, b, 4,7 y b, 5. ¿Qué es lo que no debe suceder en una función? Hemos dicho que el primer elemento se repita. Ojo, acá se está repitiendo, pero me están asegurando que es una función. Si es una función y se le repite el primer elemento, la única forma que esto suceda es que sea el mismo par ordenado, es decir, que el segundo elemento también sea el mismo. Por lo tanto, vamos a decir que b necesariamente tiene que ser 7. Ahora, basado en esto, yo voy a escribir la función otra vez, ¿no? ¿Cómo quedaría? 4,7, por acá otra vez, 4,7 y finalmente, como sé que b es 7, 7,5. Ahora, tengo dos pares ordenados que son los mismos. Esto se reduce a uno solo. A un solo 4,7, luego solo coma 7, punto y coma 5. Estos son los pares ordenados originales que debería tener esta función. Me dice, calcula, que dice acá, la suma de elementos del dominio. ¿Quiénes son el dominio? Los primeros elementos. Si me pide rango, los segundos elementos. Por lo tanto, solo me pide la suma de los elementos del dominio. Por lo tanto, me piden sumar 4 más 7, haciendo un total de 11. Esa sería mi respuesta correcta.
Ya, a ver, pregunta 11. Dice la pregunta, calcula suma de elementos del rango de la función si A es lo mínimo, o sea, si es un valor mínimo. ¿Para qué nos dicen que es mínimo? Ahorita lo vamos a ver. F es una función, ¿no? Me están asegurando que es una función. A al cuadrado, 4A, 5, 81. Listo. Esta es la función. ¿Qué es lo que no debe suceder otra vez? 5 no debe repetirse, pero acá se repite, ¿no? Entonces ya sabemos que los segundos elementos tienen necesariamente que ser iguales. Por lo tanto, tú vas a decir, ¿no? A al cuadrado va a ser igual a 81. ¿Cómo resuelves esto? Pasa como raíz cuadrada, ¿no? 81. Y pues una vez inocentemente pone acá 9. Pero estamos en álgebra. En álgebra, ese tipo de situaciones tiene que ser un poco más analítica. También vale negativo 9. ¿Por qué? Vamos a suponer que estamos acá. 9 al cuadrado, ¿cuánto resulta? 81. ¿Cuánto es negativo 9 al cuadrado? También 81, ¿no? Porque es un exponente par, el signo negativo sobre el positivo. Entonces, A tiene dos valores. Tiene valor 9 y valor negativo 9. Porque ambos cumplen que elevarse al cuadrado me da 81 positivo. Por lo tanto, yo puedo poner A 9 o igual a menos 9. Pero el problema me dice que voy a considerar que A es el mínimo. ¿Quién es el mínimo? ¿9 o menos 9? Negativo 9. Negativo 9 es el mínimo. Entonces, para mí A va a ser negativo 9. Entonces acá pongo otra vez el par ordenado. 5, acá es 81 porque A al cuadrado es 81. Acá sería 4, A vale menos 9, ¿no? Ya hemos dicho el mínimo. Y acá sigue pues 5, perdón, no es negativo, ¿no? Este es el punto, ya parecía negativo. 81. Ya. Entonces, veo que se repite, ya sabes, si se repite un par ordenado, solo se considera a 1. 5,81 y 4, menos 9. Ese es el único o los únicos pares ordenados. Ahora la pregunta es, calcula la suma de elementos del rango. Hace rato hemos calculado la suma de elementos del dominio. El rango son los segundos valores, los segundos términos. Por lo tanto, me piden que sume 81. Bueno, debería sumar, pero como uno es negativo ya se resta, ¿no? Menos 9, 72. Esta es mi respuesta final.
Ya, pregunta 12, chicos. Bueno, 12, 13, ¿no? Porque la 12 ya está resuelta para ustedes. Algo muy parecido, pero acá vamos a corregir algo, pequeños errores que hay en el módulo, ¿no? Inicialmente nos piden esto, ¿no? Vamos a poner por acá, inicialmente. Nos dicen, calcula F5 más F4 entre F de 1 más F5. ¿Por qué digo que está mal? Nosotros en la primera parte de esta división, bueno, acá está igualado a 1, ¿no? Podemos encontrar f de 5, es decir, la función f, porque hay g también, de 5. Si me piden f de 5, es como si estuviese así, ¿ve? Vamos a poner esto A, esto B y acá. Si me piden de 5, el reflejo es 3. Esta es una línea de f, no es la línea que uno. Y si me pide, por ejemplo, 4, me dice que es B, y si me pide 2, me dice que es 5. Entonces ahí me dice, a ver, haya f de 4. Hemos visto que esto es B. Haya f de 2. Esto es 5. Pero me pide en la segunda parte f de 1. Acá no hay 1, ¿no? O sea, para f no hay 1. Donde sí hay 1 es en g, ¿ve? Acá hay 1, ¿ve? Entonces, ahí está el pequeño error. Ahora, van a hacer este siguiente cambio todos. Van a corregir, en vez de f, en la segunda parte de la división, vamos a poner g y acá también g. Entonces, ahora tendremos lo siguiente, ¿no? F5 más F4 entre G1 más G5. Ahora sí tendría sentido el problema. Entonces, F de 5, ¿cuánto es su reflejo? Si es 5, su reflejo es 3. Entonces vamos a poner 3. F de 4, su reflejo es B. G1, acá, ¿cuál es su reflejo? Menos 2. Y de G5 su reflejo es 4, igual a 1. Abajo me queda 2 igual a 1, paso a multiplicar, 3 más b igual a 2, b vale negativo 1. Esa sería mi respuesta final. ¿Ok? Un minuto para que copien. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Listo, no hay nadie, ¿no? Entonces copien. Vamos a hacer la última.
Ya chicos, con esta finalizamos ya antes de que se corte la reunión. A ver, nos dicen, dadas las siguientes relaciones, indicar la que es una función. A ver, yo les dejo para que ustedes lo analicen y me dicen cuál es o no es función. O mejor dicho, les pregunto, a ver, ¿esta de acá será función o no? A ver si me han entendido, ¿no? ¿Es o no es función? Profesor, Dime, Ayaneli. de que sí es función. Ya, correcto, esta sí es. ¿Por qué sí es? A ver, para los demás. Porque no se repite ningún primer término. No se repite nadie. El que se repite es el segundo término, pero con eso no hemos trabajado, ¿no? No importa si el segundo término se repite, porque hemos dicho, tengo así, esto es válido. Lo que es inválido, lo que no debe suceder es esto. No, no puedo tener un primer elemento y dos diferentes. Ya, entonces la primera sí es función. La de acá, ¿será función o no? No es función, profesor, el segundo término se repite. No, Y exacto. ¿Por qué no es? Acá se repite, pero hay una posibilidad todavía de que sea, ¿sí o no? De que las segundas sean iguales, pero acá son diferentes, ¿no? Acá es menos 7 y menos 3. Por lo tanto, no hay forma de que esa sea función. La de acá, ¿será o no sí es función? función. ¿Seguro? ¿Segura? No, maestro. No, ¿sí o no? ¿Por qué? Se repite 2, ¿ve? 2, 2. Acá es menos 3 y menos 7, no es. No, es como si estuviese así, ¿ve? 2, 2 y acá menos 7 y menos 3. O sea, perdón. Solo un 2, no 2, 2. O sea, estuviese así, 2. Ya por acá 5, ya no, eso no me interesa. Así y así. Algo así está el par ordenado, ¿ve? 2 con menos 3. Y también está el 2 con menos 7. Entonces no debe ser así, pues, ¿no? No, la de acá, eso no es. No es, profesor. Peor todavía, no, no es. ¿Por qué? Porque incluso tiene 3 valores diferentes. Totalmente no. Y la última No es, profesor. tampoco no es. Entonces, de todas estas, la única que es función es la A. A es función. ¿No? Les hizo A. Listo, chicos. Con eso estamos finalizando el penúltimo tema. Ya, hasta acá va a ser la primera tarea, perdón, la última tarea. Ya se lo va a subir todo el video a la plataforma, no se preocupen, chicos. La semana estaba un poco saturado. Subo toda la tarea, la única tarea que les voy a dejar la última. Y después de eso, la siguiente semana hacemos clases y ahí finalizamos, ¿ya? Estamos a 2 días del aniversario del colegio. El viernes creo que va a pasar la programación de las actividades. Bueno, todo va a ser virtual, ¿no? Con videos y todo. Ya yo les voy a pasar la programación en la tarde. Su colega, Oscategui, está participando con una poesía. Ahí para que puedan ver también les voy a enviar el enlace, ¿ya? Nada más. Posiblemente el viernes no tengan clases. Posiblemente, digo, no estoy confirmando que el viernes es 3, yo no sé, hoy es 1, mañana jueves 2, el viernes tal vez no tengan clase por el aniversario. Pero la próxima semana sí, normal. Ya chicos, la siguiente semana es la última semana de clases. Por favor, si tienen cursos donde están bajos, llamen a sus maestros, ya para que les dé algún trabajo. Después ya no va a haber oportunidad, ¿ya cuándo ya? Porque la siguiente semana, la última clase. La siguiente, después de esta, va a ser examen. Termina el examen mensual, se acaba todo, el profesor ya se va de vacaciones, ya entrega sus notas, ya se va. ¿Ya con quién vamos a solucionar si tienen algún curso jalado? Por eso esta semana preocúpense, llamen a sus maestros donde están bajo, ustedes mismos saben. Les falta un examen, llamen al maestro, les falta una tarea, presenten. Ok, chicos, entonces hasta acá nos vamos a quedar, nos vemos la siguiente semana. Cuídense y estudien, por favor, ya nos queda poquito nada más. Chao, chicos. Yo, Chao, profesor, profesor, cuídate, pues, hasta la profesor. próxima. Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídese. Chao, chao, chicos. Chao, profesor. Chao, profesor, Dios le bendiga.